Hola, buen día, bienvenidos a todos. Yo soy Noelia Escaramuza y este es el taller número 3 de Conocer el Mercado, segunda parte. Hoy vamos a tratar la temática de cómo analizar opciones y futuros. Vamos a pasar a presentar hoy a nuestro profesor. Él es Sebastián Porcel, director comercial de BAPSA, con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales y especializado en derivados. También es profesor de la Maestría de Finanzas en la Universidad de Itela en la materia de instrumentos del mercado de capitales. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Noé por la presentación, gracias a Vima también por la educación. Hoy es la última clase de este ciclo de futuras y opciones, así que vamos a estar haciendo una presentación como las clases anteriores. Yo voy a estar compartiendo pantalla en este momento. Me avisan si se ve bien. Se ve perfecto. Ok, fantástico. Entonces, como dijimos, hoy es la última clase. Al igual que en la clase anterior, lo que vamos a hacer es iniciar con las preguntas que quedaron pendientes para no ir acumulando dudas, ¿sí? Así que, y si van teniendo alguna otra duda, la van poniendo en preguntas y respuestas o en el chat, y a partir de ahí nosotros vamos evacuándolas. Eh, Empiezo con la primera. Dice, las diferencias diarias de las operaciones de futuros se aportan mediante activos en mi cuenta. Acuérdense que lo que podemos integrar con activos financieros son la garantía inicial o margen. Todo lo que es cálculo de diferencias diarias se integra únicamente con pesos, ¿sí? Em, Dice, ¿qué tipo de cliente tiene la posibilidad de comprar derivados? La verdad es que no hay una limitación. Cualquier persona puede operar derivados. Lo que sí tenemos que ver es el perfil del inversor, ¿sí? Cuando nosotros abrimos una cuenta comitente, tratamos este punto en una de las filminas del final de este curso. Cuando abrimos una cuenta comitente, declaramos un perfil del inversor y de acuerdo a nuestro perfil es los contratos o los activos financieros que podemos operar. Pero en líneas generales podríamos decir que cualquier persona puede acceder a operar derivados, teniendo en cuenta el objetivo de la inversión, teniendo en cuenta el conocimiento de los instrumentos, teniendo en cuenta qué exposición al mercado de capitales quiere tener. Esas son básicamente las limitantes. Em, Acá hay otra pregunta que dice lo mismo. ¿Qué tipo de clientes puede hacer este tipo de inversión? ¿Qué perfil? Lo vamos a ver en una filmina específicamente cuál es el perfil. Cuando hablas que se cancela la posición, ¿significa que se cae el contrato o solo que se liquida la parte de la garantía? Bueno, acá me parece que están haciendo preguntas a dos cosas distintas. Acuérdense que podemos cancelar el contrato por decisión nuestra. ¿Cómo cancelamos un contrato de futuros? Haciendo la operación opuesta, ¿sí? Si yo estoy comprado y quiero cancelar mi posición, lo que tengo que hacer es salir a vender esos contratos. Puedo hacer por el total o puedo hacer por un parcial. Eh, y sí, la segunda parte de la pregunta sería, ¿qué pasa si empiezo a tener diferencias en contra y no cubro el saldo de pesos? La gente de compensación y liquidación me cancela la posición eh, tipo ejercicio. Bueno, sí, ahí lo que sucede es se cancela parte de la posición hasta que tengan el saldo para cubrir y se ejecuta parte de la garantía para cubrir el saldo deudor. Después lo otro queda en el mismo activo financiero. Nadie les va a estar castigando, liquidando el total de la garantía si no hay ningún saldo para cubrir. Otra pregunta dice, ¿dónde vemos el detalle de cada futuro?
También están las filminas de hoy, lo que es información sobre productos. En la página de Vima tenemos todo el detalle de los contratos, página de cada mercado que estemos operando. Vamos a encontrar los detalles de cada contrato. Eh, Dice, si las operaciones van ajustando todos los días, ¿no se puede hacer operaciones intradiarias con futuro? Sí, podemos hacer operaciones intradiarias sin ningún tipo de problema. Puedo comprar y vender constantemente durante el día, muchas veces incluso. Que se vaya ajustando la posición con las diferencias diarias, lo que implica es mantener una posición abierta desde hoy hasta el vencimiento del contrato. Supongamos que sea un contrato de fin de septiembre hasta el último día hábil de septiembre. A partir de hoy que estoy tomando mi posición, se me van a ir calculando diferencias diarias. Pero sin ningún tipo de problemas puedo comprar y vender en el día y estar operando intraday, sin problemas. Sebas, acá tenemos Sí, una pregunta en el box. Nos dice María del Carmen, los ajustes diarios se aportan en pesos y esos pesos pueden quedar en caución con el beneficio de los intereses para mí o para el otro, se refiere, me imagino, a la ALIC. bien, a ver, si las diferencias diarias son a favor mío, yo tengo una cuenta comitente, estoy comprando en un futuro, que para eso integré la garantía, y ese futuro empezó a subir su cotización, voy a tener diferencias a favor. Esas diferencias a favor puedo ir colocando todos los días en caución o puedo ir colocando en un fondo money market. O también puedo pedir una extracción y me la llevo a mi banco, ¿sí? Siempre que el saldo sea a favor, es de libre disponibilidad. En el caso de que yo estoy comprado en un futuro y mis cotizaciones de futuros empiezan a bajar, tengo que salir a poner pesos, a cubrir pesos en la cuenta comitente. Si estoy cubriendo pesos, esos saldos no se pueden colocar, ¿sí? Son saldos negativos que yo salgo a cubrir y la cuenta quedaría en cero. Así que en ese caso, que son diferencias en contra, no hay ninguna colocación, no hay ningún beneficio de tasa, ¿sí? Pero en el caso de que las diferencias se van acumulando y son saldos que tengo a mi favor, sí se pueden ir colocando o llevándonos los pesos a nuestro banco y consumiéndola o gastándola en lo que sea, sin ningún tipo de problemas. Em, Ahí, Sebas, si yo tuviese a lo mejor algún activo disponible, por ejemplo, bonos disponibles en cartera o acciones de otra inversión que hice y tengo saldos de diferencias diarias negativas, podría a lo mejor consumir esos bonos, ponerlos en garantía como caución y cubrir con esa caución las diferencias negativas. Sería es, capaz un poco más sí, arriesgado quizás. exactamente, sí. En el caso de que tuviera una posición de futuros que me está generando una pérdida, una diferencia en contra, y tengo más activos disponibles en la cuenta comitente y el ALIC me da la posibilidad de tomar caución contra esos activos disponibles, para no tener que hacer un movimiento bancario y tener que mandar pesos desde otro lado, puedo, con los activos libres, tomar caución, cubrir las diferencias diarias. Si al día siguiente mi posición de futuros subió y tengo un saldo que es a favor, con esos pesos puedo ir cubriendo el saldo de la caución que había tomado previamente. Sí, eso se puede. En líneas generales podríamos decir que sí se puede. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener activos disponibles Claro. para integrar garantías de futuros y también para integrar garantías en la toma de caución en ese caso, pero sí, se puede. Em, Buenísimo. Vamos a ver, hay preguntas sobre opciones que las vamos a ver en detalle. Em, Acá hay una pregunta que dice, ¿puedo poner la misma garantía en varios contratos de futuros? A ver, si es la misma garantía como activo, sí, como tal, el mismo activo en distintos plazos de futuros, sí. Acuérdense también que dijimos que la garantía la podemos ir cambiando. Hoy tengo en garantías integrada una cartera de acciones de YPF.
porque me estaba gustando tener posición de YPF y mañana decido pasar de YPF a Galicia, puedo estar integrando las acciones de Galicia en garantías y me liberan las YPF. O sea, puedo ir cambiando los activos que tengo integrados en garantías sin ningún tipo de problema. Ahora, las acciones que tenían Galicia integradas en garantía de futuros, ¿las puedo integrar esas mismas para tomar caución? No, si está bloqueada para la operatoria de futuros, si tenía, no sé, 10.000 acciones de Galicia y esas 10.000 acciones de Galicia están todas bloqueadas para una posición de futuros, no puedo utilizarlas para tomar caución. O para comprar nuevos futuros. En todo caso, lo que tendría que hacer es cancelar una parte de la posición de futuros, liberar una parte de la cartera de acciones de Galicia y con eso podré utilizar para una nueva posición de futuros o para una toma de caución que también me está pidiendo garantías. Eh, si yo tengo una cartera de Galicias de 100.000 acciones y tengo una posición de futuros que me pide 20.000 acciones y quiero abrir más posición de futuros que me pide 20 o 30.000 acciones más, como tengo un excedente, sí puedo ir integrando el mismo activo, pero siempre teniendo en cuenta los excedentes, no usando el mismo cupo que ya tengo integrado. No sé si eso queda claro. Sí, Eh, quedó bastante claro. Igual acá hubo una consulta, te digo, Sebas, de Mario, perdón. Dice, si cancelo estando en positivo, ¿cómo me devuelven la garantía? Eso, la, la garantía se integra en la cuenta comitente, o sea, vos tenías, no sé, 20.000 acciones de Galicia, la tenés en el portfolio disponible. Si abrís una posición de futuro, se va a consumir lo necesario, no sé, supongamos que es 10.000, tenés 10.000 acciones disponibles y 10.000 acciones en garantía. O si estás abriendo una posición en futuro que es más grande y te consume las 20.000 acciones de Galicia, vas a tener 20.000 acciones de Galicia 100% integradas en garantía, nada disponible. Y cuando cancelás una posición, y tenés un saldo a favor por diferencias de cambio o por diferencia de precio del futuro, vas a tener el crédito por la diferencia de precio del futuro en pesos por un lado y vas a tener la disponibilidad de las acciones liberadas de las garantías. Eso se va haciendo todo automático en la cuenta comitente, no, lo único que vas a ver es si los activos están disponibles o si están integrados en garantía. No, no, no hay otra cosa ahí. tal cual. Y tenemos otra pregunta que nos comentan, ¿las garantías de los contratos son por todo tipo de activo en la cuenta comitente o solo se toman CDRs y ONs? En realidad, No, no, se podría tomar. habíamos visto, está incluso creo que en la primera presentación, habíamos visto que podemos integrar distintos tipos de activos, ya sea ON, ya sea bonos, ya sea acciones, ya sea eh, incluso T-bills, títulos extranjeros, distintos tipos de activos financieros podemos integrar en garantía y en cada caso cada uno de estos activos tendrá un aforo distinto, tendrá una participación distinta que podemos integrar de acuerdo a la volatilidad del activo o de la liquidez del activo. No es lo mismo integrar un título del Tesoro americano, puede ser un T-bill, que es la deuda más segura del mundo, a estar integrando una acción del panel general que no tiene tanta liquidez, ¿sí? Eh, ahí vas a tener un aforo probablemente del 90% para el T-bill y un aforo del, no sé, 60 o 65% para una acción del panel general. Eh, esa sería la diferencia entre el aforo, de acuerdo a la volatilidad o a la exposición de riesgo de cada uno de los activos. Dice, otra pregunta es, ¿los activos en garantía tienen que igualar la cantidad del futuro operado al 100%? No. Acuérdense que la ventaja de los futuros es que integramos, al momento de compramos o que
que vendemos un futuro, no hace falta la integración total del activo, sino que integramos un margen, una garantía inicial, que para hacerlo simple habíamos dicho que estaba entre el 15 y el 20% del nominal operado. Eso lo que nos da la posibilidad en los futuros es de operar apalancados, o sea, con una quinta parte del valor nominal de una posición de futuros integrada en activos financieros, podemos estar operando una gran cantidad de futuros. Eh, Otra pregunta vinculada a lo mismo dice, para comprar un futuro primero hay que comprar un bono, por ejemplo la L30. No hace falta que sea un bono. La garantía puede ser un CDR, puede ser un bono, puede ser una acción. Incluso la garantía también se podría cubrir en pesos o en dólares. Eh, Así que, pero bueno, teniendo en cuenta las altas tasas de interés, eh, no tendría mucho sentido estar integrando la garantía en cash. Eh, Así que sería conveniente partir con una posición de futuros teniendo en cuenta un activo que es el que vamos a integrar en garantías. Acá hay otra consulta de Juan Carlos que dice, si tenemos un activo con muy poca liquidez que no podemos venderlo, ¿se puede poner como garantía y así sacárselo de encima? Sacárselo Me- de encima, no sé si es el término, pero Sí. Juan Carlos, el área de riesgo o de crédito de cada uno de los mercados se evalúa los activos que se pueden integrar a garantías y difícilmente si el activo no tenga cotización o no tenga mercado secundario te lo tomen. Eh, claro. los activos aceptados están publicados en la página de cada mercado. eh, Incluso después lo vamos a ver en detalle específicamente dónde está en la parte de BIMA, y están definidos de antemano. Así que antes de iniciar la posición de futuro, podés evaluar cuáles son los activos disponibles para integrar en garantía y a partir de ahí, eh, si te sirve o no te sirve. Igual cuando los dejo en garantía, no quiere decir que no sigan estando en mi cartera. Exactamente, están integrados en garantía. Los títulos son míos, voy a cobrar los cupones. Si el título baja, sigue siendo una disposición mía. Si el título sube, es un beneficio mío. Los títulos están en mi cuenta comitente. No están Claro. disponibles, sino que están en función de otra inversión, la inversión del futuro o de una cobertura, pero siguen siendo activos míos que al momento de cancelar una posición de futuros vuelven a estar disponibles en la cuenta comitente. Otra de las consultas ¿es válido el análisis técnico para las posiciones de futuros y opciones? Sí, claro que es válido. Es válido el análisis técnico. Eh, es válido operaciones intradiarias, es válido en este tipo de operaciones algoritmos, toda esa evolución que fueron teniendo los mercados es súper válido para este tipo de contratos. Eh, Acá hay otra pregunta, está vinculada. ¿Este tipo de instrumentos es apto para hacer trading o es ideal para operar a mediano plazo? La ventaja que tienen los futuros es que nos permiten apalancar, así que los grandes especuladores y las grandes posiciones de trading en líneas generales se concretan con operaciones de mercado de futuros. Los mercados de futuros en líneas generales operan más volumen que los mercados de spot, ya que con poca integración de capital nos podemos apalancar y eso nos facilita eh, la operación, el poder operar más volumen. Eso pasa en todo el planeta. Eh, Otra pregunta vinculada a futuros es, ¿la tasa implícita es anual? Sí, lo que vimos, que le calculábamos una tasa implícita a los distintos contratos de futuros, es una tasa anual. Y esa tasa anual de los futuros nos permite compararla con otros activos y ver si podemos armar un sintético, si podemos armar una estrategia de cobertura. ¿Sí? Para eso le estamos calculando una tasa implícita. Eh, Otra pregunta. Tengo otra pregunta más relacionada a lo que es la operatoria en sí, Ujú. que nos preguntaba Luis, en opciones put,
¿Solo el lanzador tiene obligación o comprende también el vendedor? Es decir, si compro opciones put, no soy lanzador, puedo venderla y si ejercen, le ejercen el lanzador, no a mí como vendedor. Yo El, creo que lan- Luis el lo tiene lanzador y el claro. vendedor es la misma persona, Luis. O sea, acá en opciones, ya sea put o call, tenemos dos participantes. Por un lado está el comprador, ya sea de un put y de un call, Claro. y por otro lado está el lanzador o el vendedor. Es el mismo. Vendedor o lanzador es la misma persona, son términos similares. Por ahí queda más lindo decir lanzador, pero eh, el participante es el mismo. Así que el comprador de una opción tiene un derecho, lo ejerce solamente si le conviene. Y el vendedor de una opción tiene una obligación. Si el precio de ejercicio, si empieza a cumplirse el precio de ejercicio, empieza a estar en la posibilidad de que le ejerzan y ahí le ejecuten la obligación, ¿sí? Ya sea de un put o un call, el lanzador o el vendedor, que es la misma persona, tiene la obligación, ¿sí? Así que está comprometido a eso. Eh, Claro, ahí acá hay Luis una... se Sí. confundía capaz con el nombre de los de lanzador y vendedor, pero en cuanto a los derechos, quizás de cada uno estaba un poco más claro. Ujú. No sé si El, quedó. Sí, sino que vuelva a preguntar Luis. Acá hay otra pregunta que dice, el lanzador del call siempre debe contar con el activo subyacente para lanzar. Y habíamos dicho que puede hacerlo teniendo el activo subyacente y sería un lanzamiento cubierto. Y si no, puede hacerlo descubierto integrando otros activos en garantía. ¿Sí? Acuérdense que el que está vendiendo una opción si tiene el mismo activo subyacente que está vendiendo la opción, se llama lanzamiento cubierto. Y si no tiene el activo subyacente, por ejemplo, si está vendiendo una opción de Galicia y no tiene acciones de Galicia, puede integrar otros activos en concepto de garantía y hacer lanzamiento sin ningún tipo de problema, siendo un lanzamiento descubierto. Eh, si compro un call que hoy cuesta 100 y si sube, por ejemplo, a 120 en un ejemplo, mi derecho es a comprar a 100. Bueno, acá la pregunta no está del todo completa. O sea, si la acción hoy cuesta 100 y sube a 120, mi derecho es a comprar a 100. El dato que te está faltando es el precio de ejercicio o precio de strike de la opción que estés operando. Entonces, si la acción hoy cuesta 100 y estoy operando una opción, un call, estoy comprando un call de un precio de ejercicio de 100 y la acción sube a 120, mi derecho va a ser a comprar a 100, porque el precio de ejercicio lo que dispara mi derecho eh, es el precio de ejercicio. En este ejemplo muy básico, este precio de la opción, esta prima que estemos pagando, seguramente sea muy cara, o ya está en precio de ejercicio, así que probablemente nadie quiera venderte la posibilidad de, de comprar un call cuando el activo subyacente cuesta 100 con un precio de ejercicio a 100. En ese mismo instante ya estás casi en la posibilidad de que te ejerzan. Así que es un ejemplo muy simple, pero sí, teniendo en cuenta el precio del activo subyacente, de la acción, más el precio del activo de ejercicio, o precio de strike, y de acuerdo a su evolución es si ejerzo o no ejerzo sobre el precio de strike. Esa sería el- la conclusión. ¿Puede ser que los put y los calls se usen como stop loss? Sí, en mercados que son muy desarrollados podemos utilizar las opciones como elementos de seguridad ante variación en los precios. Eso equivalente a un stop loss. No todos los mercados son tan desarrollados, no todos los activos operan con
opciones, así que hay que ver en cada caso, ¿sí? Pero sí podría utilizarse. Eh, Tengo una pregunta interesante también en cuanto a stop loss. Y acá nos Ujú. dicen, en el caso de opciones siempre habrá un ganador y un perdedor. ¿Qué podría garantizar el éxito? No sé, ¿Qué podría Seba, garantizar el éxito en una operatoria de opciones? A ver, es una pregunta muy amplia. muy amplia, muy profunda. Digo, el éxito o el fracaso va a depender de la evolución de los precios de los activos, ¿no? Eh, yo creo que hoy nadie tiene la seguridad de lo que va a pasar de acá a un mes, a una semana o a 60 días. Pero el éxito y el fracaso te lo va a dar básicamente la evolución de los precios. Quizás nos encontramos con un inversor muy avanzado que está haciendo el cálculo de la prima con todas las variables necesarias y del otro lado tenemos un inversor inicial que no está teniendo en cuenta todas las variables en el costo de la prima y, y eso hace de que sea más exitoso el inversor avanzado, independientemente de lo que no sepamos qué va a suceder en el futuro y con la variación de los precios, ¿sí? El tema de las opciones es bastante técnico y la calculadora de primas en ese sentido es fundamental. Eh, yo ahí traje cuál es el modelo básico para evaluar opciones, que es el modelo de Black and Scholes, solamente para que lo vean. Hoy tienen una ventaja. Yo cuando empecé hace casi 20 años, teníamos que buscar Excels que tuvieran algunas extensiones, no cualquier Excel procesaba el modelo de Black and Scholes y tenías que estar instalando extensiones y cosas muy particulares. Hoy, teniendo Google, podemos buscar modelo Black and Scholes y vamos a encontrar muchas webs donde directamente ingresando las variables más importantes nos va a ir calculando el precio de la prima. Eh, Así que es mucho más accesible para todos, ¿no? Eh, pero el éxito o el fracaso en una operatoria de opciones te diría que va a depender de si estamos evaluando bien la prima y de la evolución de los precios en el futuro. Y eso nadie lo sabe. Eh, Vamos a ver. Si lanzo el descubierto y quiero ejercer la opción, ¿el broker me liquida la garantía o ejecuta la venta, compra automáticamente el activo? Esta es una pregunta que en principio está mal plantada, porque dice, si lanzo el descubierto y quiero ejercer. Si vos sos lanzador, no tenés el derecho a ejercer. En todo caso, si vos sos lanzador, tenés la obligación a que si te ejercen, ejecutar la compra o la venta, de acuerdo si es un put o un call. Así que, y si sos lanzador y no cubrís con tu obligación, te ejecutan el activo que hayas dejado en garantía. Para eso está el sistema de garantías, para que no exista la posibilidad de default. El horario para operar opciones seguía el mismo que acciones, sí, de 11 a 17 operan las opciones. Acuérdense que las opciones liquidan en temas uno, sí, a diferencia de los activos generales que suelen operar en el plazo de temas 2. Eh, Otra pregunta sobre lo mismo, de opciones, concepto de cubierto y descubierto. Creo que ya lo nombramos, pero el lanzador de una opción está cubierto cuando integra en garantías el activo subyacente que está lanzando. Por ejemplo, en una opción de Galicia, si estoy integrando acciones de Galicia, eso sería un lanzamiento cubierto. Si estoy lanzando acciones de YPF y no tengo, estoy lanzando una opción de YPF y no tengo en cartera acciones de YPF y tengo acciones de Banco Galicia, que voy a integrar en garantías, eso quedaría siendo un lanzamiento descubierto. Descubierto no significa que no pongo garantías. Descubierto significa
que pongo garantías, pero que no son del mismo activo subyacente de la opción. Eh, los precios de compra y venta de opciones y futuros, ¿los puedo ir siguiendo a través de Bima? Sí. Eh, igual que una acción, que un CDRs o que un bono. Los podés visualizar en las plataformas electrónicas que tiene Bima o que tienen los agentes. Ahí va siguiendo los precios de compra y venta, ya sea de los futuros como de las opciones. Eh, hay preguntas sobre los ejercicios. Dice, si ejerzo el vencimiento de una opción, ¿tengo que tener la plata para hacer la compra del activo en el caso de un call? Sí. Acuérdense que si yo tengo comprado un call y tengo el derecho de comprar, ya sea al vencimiento o sea en cualquier otro momento de vida útil de la opción, si yo estoy ejerciendo mi derecho a comprar, obviamente que tengo que tener los pesos para ese ejercicio, ¿sí? Una vez que le digo a mi agente, che, quiero ejercer este call de tal strike, bueno, tendré que tener los pesos para la liquidación. Esa liquidación es en 48 horas, como cualquier compra de activo, en líneas generales. Eh, en el caso de que no tenga los pesos y está en posibilidad de ejercer ese call, ¿pierdo? O sea, ¿me pierdo esa posibilidad? No, si vos no tenés los pesos, lo que podés hacer es salir a vender ese call y obtener seguramente una gran ganancia. Vos compraste un call en un determinado momento que no estaba en posibilidad de ejercer, habiendo pasado los días, habiendo subido el precio del subyacente y estando en tiempo y forma de ejercicio la opción, el call comprado, si vos no tenés los pesos para hacerte el activo, lo que podés hacer es vender el call y obtener un resultado por esa compra-venta de call y esa diferencia de precio. Eh, otra consulta de siempre que solicitar el ejercicio del call al vencimiento. eh, Bima tiene la posibilidad de ejercicio automático, eso va a depender de cada uno de los ALICs. Consultalo en tu ALIC al momento de operar. Si tiene ejercicio automático o si es manual. Eso hay que consultarlo. Eh, También con respecto a esto de consultar a la LIC, había una consulta del chat que decía que no les permitía hacer una venta de opciones porque les tiraba el error de que tenía posición insuficiente. Y en ese sentido sí, también diría que les bueno, ayude a consultar el ALIC. Sí. ujú. En ese sentido, todo lo que es a través de plataformas electrónicas, eh, acuérdense que el ALIC va a estar haciendo las verificaciones de saldos de forma automática. Entonces, si en la plataforma quiero estar haciendo una operación que no tengo las garantías permitidas o que no tengo los límites de cash, no me va a estar permitiendo. Ahí vamos a necesitar hablar con la LIC pidiéndole si voy a estar integrando más activos o más cash, bueno, de acuerdo al vínculo que tengamos con el Ali, que es la flexibilidad que vamos a ir teniendo. Pero en líneas generales, si es algo que va por plataforma, el sistema no tiene ninguna contemplación y si no tenés el saldo o si no tenés la liquidez, no lo vas a poder operar. Eh, dice, perdón, pero estoy intentando entender la pregunta. Dice, para las opciones, ¿hay que tener primero comprado los activos en cartera y quedan en hold o se coopera put y call sin tener los activos? Bueno, acá creo que hay una mezcla interesante y sería la siguiente. Si yo soy comprador de opciones, ya sea de un put o de un call, no tengo que tener ningún activo. En líneas generales, lo único que debería tener son pesos para poder pagar las primas. Ahora, si yo soy lanzador de opciones, ahí sí me va a pedir activos. Si tengo el mismo activo del subyacente de la opción que estoy operando, lo volvemos a decir, es un lanzamiento cubierto,
y si no tengo el mismo activo, pero tengo otros activos para integrar en garantía, se llama lanzamiento descubierto. Puede suceder que muchos ALICs decidan a distintos tipos de cuentas no permitirle hacer lanzamientos descubiertos por una cuestión de exposición a volatilidad del mercado, lo que sea. Eso tienen que consultarlo con cada uno de los ALICs, ¿sí? Eh, yo siempre digo, hay ALICs para cada tipo de cliente. Hay clientes que son muy avesados, muy arriesgados, y hay ALICs que están dispuestos a obtener ese tipo de clientes, y hay ALICs que son más conservadores, que no quieren tener dolores de cabeza, ni quieren tener exposiciones grandes, y que prefieren no estar haciendo este tipo de operaciones. Así que hay todo tipo de leads para todo tipo de clientes, y ahí es donde ustedes tienen que evaluar qué tipo de operaciones quieren hacer y qué tipo de lead les permite hacer esas operaciones. Eh, una pregunta dice, muchas veces se dice que las opciones a veces generan ganancias enormes. Concretamente, ¿por qué pasa eso? Y eso es lo que tienen los derivados. O sea, al estar apalancados o al estar operando sobre una prima y que esa prima pueda valer 3 o 4 veces el valor, habiendo pasado tan solo algunos días, permite una gran ganancia. Esa es justamente la ventaja que tienen los derivados, que estamos apalancados, que estamos operando sobre un activo subyacente. Entonces, de acuerdo al movimiento de ese activo subyacente, son las ganancias o las pérdidas. De la misma manera que podemos tener una gran ganancia, podemos perder el 100% del valor de la prima. Si yo estoy comprando un call pensando de que va a subir el activo, y ese call eh, no se ejerce, perdí el 100% de la prima. O sea, es como el pago de un seguro. Si yo estoy pagando el seguro de mi auto y durante todo el mes no choqué, perdí la prima, o fue la inversión, ¿no? O sea, nadie dice, che, no choqué, estoy perdiendo el pago del seguro. Eh, lo que todo el mundo dice es, si choco, voy contra la compañía de seguro. Bueno, en este caso es lo mismo. Pagué la prima. Si pasa lo que estaba esperando, puedo ejercer mi derecho. Si no pasa, perdí el 100% de la prima. Si ustedes comparan eso con la compra de un bono o una acción, difícilmente estén comprando una acción o un bono y al paso del tiempo de 60 a 90 días ese bono o esa acción termine valiendo cero. Eso no sucede, ya sea en renta fija o variable, que los activos, habiendo pasado el tiempo, no valen cero. Podrá tener una reestructuración de deuda, un reperfilamiento, o lo que sea, pero valer cero es bastante difícil. Tendría que haber una quiebra o una cesación de pagos o algo muy particular en el activo financiero. Así que por eso podemos tener grandes ganancias en derivados y también grandes pérdidas, porque si yo compro una prima y no la ejerzo, eh, al vencimiento perdí el 100% de la prima, tengo 0 pesos. Eh, una pregunta que creo que ya la contestamos, pero va de vuelta. Cuando ejerzo un call, por ejemplo, ¿tengo que integrar el precio, o sea, los pesos, y me entregan el activo subyacente? Sí. Ejerzo el call y se concreta una compra del activo, así que tengo que tener los pesos y liquida en 48 horas. Me van a entregar el subyacente, exactamente. Eh, ¿Puedo ejercer el derecho de compra antes de la fecha de vencimiento? Sí, puedes ejercerla en cualquier momento, son opciones americanas. Eh, ¿Ejercer la opción implica quedarme el activo subyacente? Sí, a cambio de la integración de los pesos, ¿no? A cambio de la compra. Eh, Cuando dicen ganancias ilimitadas en la compra de un call, es engañoso porque el subyacente no crece ilimitadamente, siempre llega a una resistencia. Claramente, las cosas no suben hasta el infinito. Lo decimos un poco así para que quede un poco claro. O sea, si yo tengo comprado un call, en el nivel que sea, o sea, en el ejemplo que veíamos antes, el activo vale 100 y tengo comprado un call en precio de ejercicio de 120. Entre 100 y 120 no ejerzo mi derecho de compra.
Ahora, si vale 130, 140, 150, sí empiezo a ejercer. Lo que valía 100, yo lo puedo comprar en 120, que es el precio de ejercicio, y lo puedo salir a vender a 150, 180, 190. La exposición del lanzador es infinita, porque si el precio del activo vale 300, yo estoy con el derecho de comprar 120. Sin duda que ningún activo va a valer infinito. En algún momento habrá más vendedores y ese precio empezaría a ajustar. Pero bueno, lo decimos así justamente para dejar en claro de que eh, la posible pérdida del lanzador de este call es ilimitada o es limitada hasta el momento que el activo empieza a bajar. Sí. ¿Cómo cancelo una operación de compra de un call antes del vencimiento? Vendo el call. Ese call que yo tenía comprado y que había pagado una prima de N, antes del vencimiento puedo salir a venderlo. Ya sea con posibilidad de ejercicio, o sea, si el precio del activo empezó, el precio del call empezó a subir porque el precio del activo también subió, estoy vendiendo obteniendo una ganancia. O también, si yo compré un call y empiezan a pasar los días y el precio del activo subyacente no sube, no está acompañando, no está sucediendo lo que yo pensaba, para no perder el 100% de la prima, lo que puedo hacer es vender eh, esa opción a un nuevo precio y estoy obteniendo algo de lo que había puesto, quizás no todo, porque ya fueron pasando días y el precio de la opción con el paso de los días se va licuando de alguna manera, si el precio del subyacente no se movió en línea de lo que esperaba, así que no voy a recuperar el 100% de la prima que había pagado, pero sí una parte. Eh, Sebas, cuando se vende no se puede ejercer una opción. Acá nos pregunta Marcelo si puede ejercer opciones y vender el mismo día para no perder la plata del ejercicio. no, no, si vos tenías una opción y la vendiste, la estás vendiendo, ya después no podés ejercer. Vos decidís o vender la opción o ejercer. No tenés los dos derechos. En el momento que vos tenés un derecho por haber comprado una opción. Si vos vendiste la opción, no tenés más el derecho. Ese derecho caducó. Eh, Podrías hacer una parte, no sé, supongamos que tenías comprado 100 calls. eh, Vendiste 50 para hacerte de los pesos y por los otros 50 ejerces. Eso sí se podría. Pero si vendiste el total de las opciones, no podés ejercer. El derecho ya lo perdiste. Eh, la última pregunta que tengo acá es, y me parece que está bueno volverlo a decir, porque no siempre queda del todo claro, ¿lanzamiento es lo mismo que venta en opciones? Sí. Lanzador es el vendedor de las opciones, es el mismo participante con distinta terminología. Es vendedor o lanzador, que significa lo mismo. Así que, bueno, acá terminamos en principio con las preguntas de clase uno y clase 2. No sé, Noé, si vos tenés alguna otra. Si no, Seguramente, pero continuamos. las vamos a poder ir respondiendo también a lo largo de la clase. Perfecto. Entonces, la clase pasada habíamos visto opciones. Volvemos con la definición de opciones, que por ahí genera algunas dudas. Un contrato de opciones, un instrumento financiero derivado, que nos da la posibilidad de obtener un derecho, ¿sí? No la obligación. Siendo un comprador eh, o vendedor de un activo subyacente a un determinado plazo, ¿sí? Hasta una fecha cierta de vencimiento. Habíamos dicho que las opciones que estaban operando ahora en Vima vencen el tercer viernes del mes de octubre. A cambio de ese derecho, el comprador de la opción, ya sea put o call, paga una prima, ¿sí? Existen las opciones de compra y existen las opciones de venta. Las opciones de compra se denominan calls y las opciones de venta se denominan puts. Eh, en el caso del call o opción de compra, me permite tener un derecho a comprar un determinado activo. Y en el caso de los put o opciones de venta, el derecho que tengo es a vender un determinado activo, ¿sí? Esas serían
las definiciones, tanto de opciones como put y call. Eh, perdón. No hay problema. Elementos, elementos claves de un contrato de opción. Lo vimos, pero lo volvemos a chequear por las dudas. Tenemos los activos subyacentes, ¿sí? El activo subyacente es sobre el activo que vamos a estar trabajando en las opciones. Pueden ser acciones, índices bursátiles, materias primas, divisas, ¿sí? De acuerdo al tipo de opciones que estemos operando, va a depender su activo subyacente. También hay opciones sobre futuros. Entonces, cuando ejercemos un ejercicio de opciones de futuros, en vez de estar comprado o vendido un activo financiero, vamos a estar comprado o vendido un futuro, ¿sí? Eso también tienen que verlo bien antes de operar. Si estamos operando opciones sobre acciones de Banco Galicia o si estamos operando opciones sobre un futuro de acciones de Galicia, ¿sí? No es lo mismo. Al momento del ejercicio vamos a estar teniendo una exposición totalmente distinta. Eh, Habíamos dicho, volvemos con el mismo, el call nos da el derecho a comprar el activo subyacente, ¿sí? A un determinado precio de ejercicio. Voy a buscar el puntero que está por acá para ir siguiendo la filmina, ¿sí? Y acuérdense que siempre estamos hablando a una determinada fecha o un vencimiento. Esto no es ilimitado. Había una de las preguntas, creo que la clase pasada que habían quedado, que claro, ahora con toda los criptoactivos y operaciones de, de Bitcoin y otro tipo de monedas electrónicas y otro tipo de mercados, porque no son mercados regulados, donde no hay causas compensadoras, donde no hay elementos de seguridad como en estos que estamos viendo, existen las posibilidades de futuros perpetuos. Bueno, acá no, en estos mercados siempre vamos a estar hablando de una fecha de vencimiento. Tienen que tener en cuenta que van a estar comprando o vendiendo una opción que vence, por ejemplo, el tercer viernes del mes de octubre. ¿Sí? Eh, no hay fecha incierta. Eh, el precio de ejercicio que era, es el precio al cual el titular de la opción tiene el derecho de comprar o de vender, ya sea un put o sea un call. Es el punto disparador a partir del cual puedo ejercer mi derecho y a partir del cual el lanzador empieza a estar obligado a comprar o vender de acuerdo a qué tipo de opción sea. La fecha de vencimiento, ya lo hablamos, es cuando expira el contrato de opciones. Después de esa fecha, la prima ya vale cero, ¿sí? No tiene ninguna validez. Y la prima es el costo que paga el comprador a quién, al lanzador, por ese derecho. En el caso de que no toque el precio de ejercicio, eh, la prima no tiene sentido y al vencimiento, si no está en posibilidad de ejercicio, vale cero. Vamos de vuelta con algunas características de los calls, los puts y las diferencias entre ellos. En el caso de la opción de compra, la perspectiva que tenemos siendo compradores de un call es que el precio del activo vaya a subir, ¿sí? Estamos esperando una suba. Por eso en líneas generales las opciones call son las que más se operan, pues en líneas generales el sesgo que muchos de los inversores tienen en activos financieros es que los productos suban. Así que son de las opciones que más se operan en líneas generales. Ya lo dijimos, el comprador de un call paga una prima. ¿A quién? Al lanzador o el vendedor. El vendedor del call es el que cobra esa prima y está obligado a vender el activo subyacente si el precio de ejercicio te toca, ¿no? La exposición del vendedor, acá lo estamos diciendo de vuelta, es infinito, aunque los precios no suben hasta las nubes, ¿no? A cambio de esa exposición es que cobra
la prima. En el caso de los put o opciones de venta, el comprador de un put lo que está esperando es que bajen las cotizaciones, ¿sí? Esa es la perspectiva que tiene el que compra un put. Espera que el precio del activo subyacente disminuya o caiga fuertemente. El comprador de un put paga una prima a quien, al lanzador, y el lanzador o el vendedor del put está obligado a comprar el activo subyacente a un determinado precio y asume una exposición a cambio del cobro de la prima. Esa exposición sería hasta el valor cero. Eh, o sea que si yo tengo un producto que hoy vale 100 y empieza a caer y el precio de ejercicio era 100, cuando el activo vale 70, yo puedo estar vendiendo el subyacente en niveles de 100 y el lanzador del put estaría perdiendo esos 30 pesos entre 100 y 70, que es lo que vale en el mercado. Sebas, Sí, te interrumpo un segundo porque veo que hay algunas preguntas relativas a cuándo se paga la prima y cuándo se cobra, cuándo se compra y se claro. vende. Ya Cuando se estuvimos compra y se hablando un vende. poquito. Sí, Exacto. sí. ¿En qué momento? Cuando se compra y se vende. Hoy. Supongamos que hoy, martes 19 de septiembre, estamos operando un call con vencimiento de octubre en Bima. Hoy compramos un call. Hoy tenemos que tener los pesos. La liquidación efectivamente va a ser mañana. Es una liquidación de T+1, pero la LIC nos va a pedir que tengamos los pesos o que tengamos activos por el valor de los pesos el día de hoy. ¿Sí? Mañana, siendo la liquidación, se va a hacer el débito de los pesos al comprador y el lanzador va a tener el crédito de esos pesos. El mercado lo que hace es le saca los pesos al comprador y se los da al lanzador. Hay una transferencia de pesos entre comprador y vendedor, estando de por medio la cámara compensadora o el agente y el mercado que hace la liquidación. En ese plazo de T+1 se hace la liquidación de pesos. El lanzador integró la garantía y a partir de ahí hasta el vencimiento, a partir de hoy y hasta el vencimiento de la opción, el comprador tiene la posibilidad de ejercer. Si llega a este momento, habiendo pasado 4, 5, 10 días, y estoy en precio de ejercicio y quiero ejercer, le digo a este señor, usted me tiene que vender en tal nivel de precio. ¿Cuál es ese tal nivel de precio? El precio de ejercicio. Y este señor tiene que hacerle la venta del activo subyacente. Esa venta de activo subyacente, como es una operación de un activo financiero, liquida en T+2, ¿sí? A partir de ese día tiene 48 horas para hacer la liquidación. Si el vendedor no tuviera el activo, el ALIC en conjunto con el mercado le va a ejecutar la garantía que hubiera integrado y a partir de ahí el comprador del SECOL se hace el activo financiero. Ese sería el ejercicio completo. Eh, en el caso de una compra de un call, básicamente. Pero el día que estemos negociando el put o el call, ya seamos compradores o vendedores, vamos a tener el débito o el crédito por los pesos de la prima, ¿sí? Básicamente. Las principales diferencias entre las opciones call y put son, ¿cuáles? Básicamente la perspectiva. Alcista para los calls y bajista para las opciones de ventas o puts. El derecho que tengo a comprar en un call y a vender en un put, o sea, cuál es el derecho que tengo al cambio del pago de la prima y la obligación del vendedor de vender para los calls y comprar para los puts. ¿Sí? Esas son básicamente las diferencias entre put call y las características principales también de las mismas opciones. Eh, Esto también ya lo vimos, pero me pareció que estaba bueno verlo nuevamente. ¿Cuáles son las funciones de las opciones? ¿Sí? Nos permiten especular, nos permiten tomar cobertura, generar ingresos o una gestión de riesgos en una cartera. Voy de vuelta. Especulación no es una mala palabra. En los mercados, especulación es fundamental. Es el inversor. Es el inversor que puede comprar una opción,
pensando en un movimiento futuro que van a tener los precios de los activos. Un inversor puede comprar una opción de compra si espera que el precio de la acción va a aumentar fuertemente, ¿sí? Y de esa manera, con un pequeño desembolso de una prima, no tiene que hacer la compra de los activos por el total. Si hay una suba, efectivamente, empieza a tener beneficios. Otra de las funciones clave que nos permiten las opciones es la de cobertura, ¿sí? Ya sea inversor o empresa que busca cobertura, que habíamos dicho que se llamaba hedgers, usan las opciones para protegerse contra movimientos adversos. Vamos de vuelta, si un productor agrícola, por ejemplo, quiere cubrirse ante los precios de la baja de la cosecha, puede comprar un put y a partir de ahí, si el precio de los commodities o de su cosecha empieza a caer, puede ejercer el put. ¿Mm? Esa es una clásica cobertura en lo que es commodities. Eh, las opciones también nos permiten lo que es la generación de ingresos. A partir de lo que es la venta de opciones, nos hacemos de pesos por el cobro de las primas. Esto nos permite ir haciéndonos de cash para otros fines, ¿sí? Eh, Eso puede ser parte de una estrategia de generación de ingresos, tranquilamente. Hay muchos inversores que analizando distintos escenarios empiezan a armar estrategias de generación de ingresos, lanzando opciones y esperando que los movimientos del activo subyacente no se mueva y de esa forma hacerse de los pesos cobrados por las primas. Eh, la última función que estamos enumerando acá es que las opciones permiten gestionar la exposición a los riesgos que puede tener una cartera, dándonos flexibilidad para adaptarnos a distintos escenarios, ya sea de suba o de baja. Si habíamos visto un ejemplo, que si yo tenía una cartera de inversión de determinados activos y ante un movimiento desfavorable, si yo no quiero desarmar una cartera, para minimizar el impacto ante una fluctuación de precios adversa, puedo tomar una posición en opciones y con eso eh, no sufrir tanto en mi cartera, ¿sí? Eh, Esa es básicamente esta función. Tanto los futuros como las opciones son los instrumentos financieros muy versátiles que se operan mucho y que tienen muchísimo potencial. Así que son elementos que merecen atención dedicada y especial para poder evaluar distintas formas de inversión o distintas formas de cobertura, sin duda. Eh, También son instrumentos complejos y hay que dedicarle tiempo, si no puede ser muy peligroso, ya que estamos apalancados, las pérdidas de capital pueden ser total a las invertidas. Me pasó, eh, Me pasó en mi cartera propia ya hace un montón de años, de por ahí no tener tanta experiencia y de haber hecho una inversión y no se cumplió la expectativa de, de SUA y ese call que había comprado en su momento valió cero, así que lo sufrí en carne propia. Ahora nos vamos a meter en evaluación de opciones. Es solamente descriptivo para que lo tuvieran, si en algún momento quieren hacer algo más en detalle. Imagínense que hay solamente cursos dedicados a evaluación de opciones con más cantidad de horas que este curso donde vimos un montón de conceptos. Así que es para dedicarle un buen tiempo. Como les decía, hoy la posibilidad de Internet y el acceso a las distintas tecnologías nos permiten que sea todo mucho más simple y más fácil. En cualquier buscador ponen evaluador de opciones o con, no sé, modelo de Black and Scholes y nos va a dar la posibilidad de ingresando cuatro o cinco datos, nos va a calcular el precio de una prima. Antes era algo mucho más complejo.
Habíamos dicho que eh, lo único que se negocia en las opciones son la prima, que es el precio de la opción, ya sea un put o un call, lo único que vamos a estar negociando es la prima. El precio de ejercicio, el vencimiento, el tipo de opción, todo eso está dado. Lo único que se negocia es el valor, que es la prima, justamente. El cálculo de la prima tiene en cuenta algunos puntos. Nosotros enumeramos cinco: el precio del activo subyacente, el precio del ejercicio que vamos a estar trabajando, el tiempo hasta el vencimiento, la volatilidad histórica que tiene el mercado de ese producto, de ese activo subyacente, y la tasa de interés. Todos estos puntos son básicamente los que disparan el precio de la prima. No es lo mismo comprar una opción con un precio de ejercicio, no sé, en el caso de un put en un precio de ejercicio súper alto, nos va a salir mucho más caro que un precio de ejercicio más bajo, ya que siendo compradores de un put nos da la posibilidad de vender. Entonces, mientras más caro podamos vender, mucho más alto va a ser el precio de ejercicio. Yo siempre lo comparo. No es lo mismo lo que pagamos en el valor de un auto nacional a el precio del seguro que pagamos por el valor de un auto importado. Y ni les cuento si fuera un auto de colección, súper de lujo, que hay muy pocos en la calle, seguramente ese seguro sea, o esa prima sea muchísimo más cara. Bueno, en esto pasa lo mismo. Si el activo subyacente tiene una alta volatilidad histórica, probablemente el precio de la prima sea mucho más caro. Eh, Acá está la formulita de Black-Scholes, ya sea para calls o sea para puts, la fórmula cambia, y las distintas componentes y definiciones. No es para que lo veamos acá, solamente se los quería mostrar, que lo tuvieran. Y vuelvo a decir, si ponen modelo Black-Scholes en Google, hoy les va a dar la posibilidad de varias páginas poder estar ingresando los distintos datos, eh, y a partir de ahí les va a dar el precio de la prima. ¿Sí? Eh, Datos a tener en cuenta. Acá ya entramos en la etapa de resumen de todo el curso, en líneas generales. Todo lo que vimos hasta ahora, en estos últimos 50 40 minutos. eh, Vamos a repasar algunas filminas con datos en líneas generales, ¿sí? Eh, ¿Qué dijimos? En cuanto a los contratos de futuros, la definición la vimos varias veces. ¿Qué es importante tener en cuenta en los futuros? Comprender los detalles del contrato. Esto incluye el activo subyacente, el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento, las especificaciones técnicas de cada uno de esos contratos, ¿sí? Los meses que está operando, cuáles son los días de vencimiento, qué pasa si hay un feriado en el medio. eh, si hay alguna disposición especial para esos contratos en el caso de no se pueda definir un precio del vencimiento, ¿sí? Son todas cosas que tenemos que saber y entender antes de iniciar una operatoria, ¿sí? Conocer cuáles son las garantías iniciales o los márgenes que nos está solicitando el mercado o la cámara compensadora, qué tipo de activos puedo integrar, estar actualizado en cuanto al pedido de márgenes. Recuerden que la cámara compensadora o el mercado podía, ante un escenario de extrema volatilidad, incrementar el pedido de márgenes. Así que si yo tenía una posición de futuros de acá a 3 meses, integré una garantía, no sé, inicial que era, por decir algo, el 15% del valor de la posición. Y habiendo pasado los días, las semanas, el mercado ve que la volatilidad del producto aumenta, puede determinar un incremento en el margen inicial. Y ese margen que al inicio era del 15%, quizás hoy, habiendo subido la volatilidad, es del 25%.
Así que vamos a tener que salir y movilizar más activos para mantener la posición. Y en el caso que no tuviéramos esos activos en cartera, tenemos que salir a desarmar parte de la posición o la posición completa. Así que no solamente es importante conocer las características de los contratos y las condiciones de operaciones al momento de entrar, sino también mantenernos actualizados porque puede haber cambios a partir de cambios en la volatilidad. La liquidez y la difusión, hablamos que es fundamental, tener un mercado líquido y que la difusión sea de fácil acceso, teniendo plataformas electrónicas donde podamos ver los precios. Eso va a facilitar todo lo que es negociación, liquidación y poder achicar costos, ¿sí? No es lo mismo hoy que nosotros podemos operar desde cualquier notebook a través de un sistema, no hace muchos años atrás, que teníamos que estar llamando por teléfono a nuestros operadores y diciendo, che, comprame, vendeme, eh, tantos activos, ni les cuento lo que eran las calculadoras de opciones, porque los precios no los podías tener vinculados a una plataforma de negociación. Entonces tenías que estar actualizando el Excel mano a mano constantemente y a partir de ahí ir viendo las primas y si estaban caras o si estaban baratas. Y ni le cuento de hace unos cuantos años atrás, donde las operaciones eran en vivo y en directo, a viva voz, donde los operadores estaban con la mano, con una calculadora y con grandes capacidades intelectuales, tratando de entender esta operatoria y si era caro o barato en el aire prácticamente. Así que estamos hablando de que hoy tenemos mucha ventaja con los sistemas y con toda la información que tenemos en la palma de la mano, ya sea en una laptop o en un teléfono. Eh, Acuérdense que otro de los puntos importantes en la operatoria de derivados es el apalancamiento. ¿Qué significaba apalancamiento? Que a través de integración de una garantía inicial, que no era el 100% del nominal que estábamos operando, nos permite estar moviendo una cartera que es mucho más grande. Esto puede implicar importantes ganancias, pero también importantes pérdidas. ¿Sí? Acuérdense que si estoy comprando un call o un put y no toca el precio de ejercicio y no pasa lo que yo estaba esperando, voy a estar perdiendo el 100% de la prima, que con la negociación tradicional de bonos o acciones, difícilmente pierde el 100% del patrimonio. Podré tener una caída de un 5 o un 10%, pero puedo salir a vender y yo voy a obtener la diferencia de precio. Se cayó un 5%, obtengo el 95% del patrimonio que tuve, menos los gastos. Ahora, en el caso de la opción, compré la opción y no estaba en posibilidad de ejercicio, llega el vencimiento y vale cero. Perdí el 100% de la prima. Eso es lo que cuando hablamos de apalancamiento y cuando hablamos de interesantes ganancias, pero también pérdidas grandes. Siempre tener en cuenta el precio del activo subyacente, ¿sí? Eso va a ser crucial para toda la operatoria de futuras de opciones. Comprender cuáles son los vaivenes o cómo se mueve las cotizaciones en el activo subyacente, eso es fundamental. ¿Qué tipo de Sebas, variable? Sí. ahí hubo unas preguntas sobre el activo subyacente que consultaban si el precio del activo subyacente también se negocia cuando se negocian opciones. En realidad, el activo Eh, subyacente va por otro lado, ¿no? claro, o sea, por un lado, el activo subyacente, por ejemplo, acciones de Galicia. La acción de Galicia se va a ir moviendo de acuerdo a las noticias que vayamos teniendo sobre Galicia, sobre las condiciones del mercado, qué pasa, suben los bancos, bajan, no sé, cuáles son las condiciones del país, o sea, la macro, oye, todo lo que moviliza el valor de una acción de un banco, ¿sí?
qué pasa con el mercado americano, sube, baja, cuáles son las expectativas, o sea, todo lo que moviliza la acción a nivel local, en el mercado local de una acción, se va a estar moviendo el activo subyacente, que es la acción de Banco Galicia. Y después vamos a tener el precio de la prima de una opción de Galicia, que va a ir dependiendo. Si tiene más volatilidad, el subyacente, si tiene menos volatilidad. No es lo mismo operar a un vencimiento de octubre que operar a un vencimiento de diciembre. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta los vencimientos. Como hay más días al vencimiento y tengo más posibilidad de ejercicio, ese precio de la opción va a ser más cara la de diciembre que la de octubre. Eh, Va a depender el precio de la opción del strike. No va a ser lo mismo tener un strike en un nivel que en un nivel mucho más alto. Eh, entonces, vamos a tener dos cotizaciones totalmente distintas. Por un lado, el precio del subyacente, como es la acción de Banco Galicia, y por otro lado, el precio de las opciones, que sin duda, si el subyacente se empieza a mover, el precio de la opción debería ir acompañando. Por eso es muy importante este punto número 5, que dice comprender los movimientos de precios del activo subyacente y seguirlo. O sea, si yo tengo una posición en futuros de Galicia o tengo una posición en un call o un put de Galicia, independientemente de estar viendo el derivado que tenga posición, también tengo que ver el activo subyacente, la acción de Galicia. Y tengo que estar al tanto de las noticias que tenga este activo subyacente, ¿no? Pero son precios diferentes. Podrían tener variaciones distintas. Tal cual. Eh, Y ahí también nos pregunta un José del cuestionario de preguntas y respuestas. eh, Nos dice, ¿puede suceder que cuando alguien ejerce una opción, o sea, el día de ejercicio de las opciones, el precio de la acción, o sea, el precio del subyacente, el día posterior suba? Bueno, puede, viene puede atado pasar. a lo que decías recién vos. Claro, puede venir atado a partir de eso. Si hubiera un lanzador que tiene mucho poder en el mercado y que habiendo llegado al precio, a la fecha límite de ejercicio, si tiene una exposición muy grande, quizás puede salir a tratar de manipular, de alguna manera manipular en el buen sentido, puede salir a tratar de generar una presión en el precio del activo subyacente para que no le ejerzan. Qué va a suceder? En un mercado donde hay mucha oferta y mucha demanda, en un mercado que es líquido, esa intervención seguramente se va a ver como una oportunidad de compra y se iría arbitrando, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el punto número 3, la liquidez y la difusión. Si nosotros estamos viendo los precios en vivo del activo subyacente y vemos que hay alguien por algún motivo que decide ese día salir a bajar para que no le ejerzan los calls, salir a bajar la cotización de la acción para que no le ejerzan los calls, y bueno, quizás ahí empieza a ser una oportunidad de compra la acción en sí misma, ¿no? Y cuando hay muchos que empiezan a comprar y el vendedor del activo subyacente ya ha perdido poder, empieza a estar en juego de vuelta el ejercicio del call. Entonces, estos mercados, señores, hay oferta y demanda y de acuerdo a las normas que exige el propio mercado de capitales, digamos, al tamaño de la cancha a las condiciones que el mercado pone, todos podemos comprar y vender y a partir de ahí ir moviendo los precios. A veces uno cree que el precio de un producto está dado o viene solo y la verdad que no, el precio del producto se compone de la oferta y la demanda. Y si hay alguien que está viendo una cosa distinta a lo que estamos viendo nosotros, va a tener movimientos para el otro lado. Muchas veces uno está comprando algo y te salen a vender y te venden y te venden y terminaste de comprar y siguen vendiendo por debajo del precio que vos compraste. Y decís, pucha, yo estoy pensando de que esto está barato, pero hay alguien que sigue vendiendo abajo del precio que yo estoy comprando.
Bueno, son distintas necesidades. Algunos tienen necesidad de comprar y otros tienen necesidad de vender. Algunos tienen una expectativa y algunos tienen otra. Eso es mercado de capitales. Eh, entonces, fíjense que en estas preguntas empiezan a aparecer lo importante de cada uno de estos puntos, ¿no? Eh, y es esto, el riesgo del mercado, el impacto que puede tener el precio del activo subyacente en mi posición de futuros o en mi posición de opciones. Es básicamente eso. El tamaño de la posición eh, determina, o sea, tendríamos que evaluar el tamaño de la posición de futuros. Acuérdense que nos permite estar apalancados. Si yo tomo una posición de futuros o una posición de opciones con la posibilidad de estar apalancado, pero eso me supera mis capacidades económicas. Si yo compré muchos calls y llegando a la posibilidad del precio de ejercicio no voy a tener los precios para comprar y hacer y quedar comprado en la acción, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, o me puede generar en contra. Quizás compré más calls de los que debía y ya que no los puedo ejercer. Eh, Sobre todo yo pens- creo en estas condiciones también de contexto que quizás tenemos hoy, de bueno, volatilidad de cara a a unas elecciones. sin duda de que el contexto y en el caso de elecciones y en el caso de elecciones presidenciales y con candidatos tan dispares o con planes eh, de gobierno tan distintos, el mercado toma una volatilidad muy importante. A partir de ahí es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos operando para no quedar desfasados. Eh, y ahí podemos agregar el otro punto, que es la estrategia de cobertura. Bueno, tengo una posición, puedo buscar, puedo usar los futuros y las opciones para tomar algún tipo de cobertura ante un movimiento adverso que puede suceder. Siempre plantear escenarios, en mi caso, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Eh, Teniendo una cartera, a mí siempre me gusta plantear escenarios. Escenario uno siendo muy positivo, bueno, mi cartera puede tener tal movimiento. Escenario 2 siendo no tan positivo, pero tampoco tan negativo, un escenario más neutral, bueno, mi cartera va a tener tal comportamiento. Y escenario 3 o la cantidad de escenarios que quisiéramos, más adverso a mi cartera y voy a obtener una pérdida de tanto. Bueno, y después podemos ponderar cada uno de esos escenarios, de decir, bueno, no sé, tengo 50% de que pase el positivo, 25% de que pase el neutro y 25% de que pase el negativo. Y a partir de esa ponderación de escenarios puedo tomar una decisión. ¿Quiero estar más comprado o quiero estar más cubierto, ¿no? Entonces, son escenarios que nos permiten evaluar distintas alternativas y posicionarnos en distintas formas, eh, incluso con carteras, no siempre hay que desarmar el 100% la cartera. Muchas veces hablan de estar en cash, cash is king, o sea, tener la posibilidad de estar en efectivo. eh, a veces es una buena oportunidad, pero también es una alternativa a tener una cartera y con una cobertura. Eh, pero bueno, para eso también tenemos que saber el horario de negociación, qué días opera y hasta qué hora. Muchas veces a nosotros, incluso ayer me pasó, 5:30 de la tarde, un cliente me llama por teléfono y me dice, che, quiero comprar tantos pesos, una cierta cantidad de bonos. Digo, mira, a esta hora no podemos hacer nada, el mercado terminó a las 5 de la tarde. No me di cuenta, pero ¿cómo? ¿No opera hasta las 6? No, nunca operó hasta las 6 que yo me acuerde. No, siempre fue hasta las 5. Bueno, tener en cuenta los horarios, tener en cuenta eventos económicos, noticias y también tener en cuenta los costos de transacción. Las operaciones eh, muchas veces no son gratis, hay costos de derecho de mercado y costos de aranceles o de comisiones de los agentes y a veces estamos comprando y vendiendo y comprando y vendiendo y estamos generando más gastos de los beneficios que estamos pensando. Entonces,
eso también es a tener en cuenta, ¿no? Eh, a tener en cuenta, también hablamos de los movimientos bancarios. Llevo peso para un lado, traigo peso para el otro. Bueno, cuando la posibilidad a veces eh, te da de colocar en la misma cuenta comitente o de suscribir un fondo común a través del supermercado de fondos, digamos, distintas alternativas que hoy el mercado va ofreciendo dentro de lo que es la cuenta comitente, ¿no? Eh, Otras nociones importantes también, ya lo vimos, pero me parecía que estaba bueno tenerlo. eh, en cuanto a lo que es operaciones de futuros, básicamente. Volumen, qué cantidad de contratos opera por día, qué significan los contratos que están abiertos, son los contratos que están pendientes de liquidar. Los contratos que están pendientes de liquidar nos habla de una profundidad que tiene ese mercado, ¿sí? Una profundidad que es la cantidad de empresas o la cantidad de inversores que están con esas posiciones abiertas y eso nos determina un- si es un mercado que que está tomando posiciones de cobertura o está esperando un movimiento adverso a partir de una elección o a partir de una decisión. Pensemos también que tenemos bueno, en el caso de la demanda de YPF, la decisión del tribunal en Estados Unidos, y entonces a partir de, no se sabía que ese día, esa hora se iba a determinar la sentencia. Antes de ese movimiento, si no estábamos atentos, podíamos obtener algún tipo de cobertura o algún tipo de posición buscando eh, algún movimiento en los precios, ¿no? La volatilidad, tener siempre en cuenta la volatilidad nos va a estar dando el ritmo del producto, ¿no? O sea, qué pasa con ese producto, cuánto se mueve, cómo se mueve. eh, si es volátil, lo vamos a estar sufriendo seguramente un poco más. Así que es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no queremos sufrir y queremos estar posicionados en una cartera más tranquilos, de acuerdo a nuestro perfil inversor, bueno, tendremos que buscar productos que tengan menos volatilidad. O por ahí, si estamos con más ganas de meternos en esto y estar enchufado y de tener posibilidades de una ganancia que sea un poquito mayor, con una exposición a una pérdida también un poco mayor, ¿no? Y ahí ver la volatilidad. El precio de ajuste, el otro día había una pregunta que decía, ¿cómo se determina el precio de ajuste para los futuros? El precio de ajuste suele ser el precio más representativo del día, eh, lo determina la cámara compensadora o el propio mercado, suele ser el precio más operado del día. Si un producto se está operando a un determinado precio y sobre el último minuto alguien sale a marcarlo para obtener una diferencia en contra o a favor, lo que sea, eh, el mercado suele no tener en cuenta esas operaciones y se determina el precio de ajuste como el precio más representativo del día, no necesariamente tiene que ser el último precio operado. Eh, Acuérdense que tanto en futuros como en opciones podemos cancelar la posición que tenía haciendo la operación opuesta o al vencimiento o yendo a ya sea a un ejercicio o al vencimiento de una posición de futuros. ¿Sí? Esas son como las alternativas que tengo en cuanto a cancelar una posición. Esto también lo volvemos a ver, creo que sí, estoy casi seguro que esto ya lo vimos. Tipo de coberturas con futuros, tenemos cobertura de riesgo cambiario, cobertura de tasa de interés, cobertura en los precios de los commodities, cobertura de cartera o cobertura de una cartera de renta variable. Sí, tenemos las distintas definiciones, son las distintas coberturas que se van haciendo. No sé, en el caso de cambios, hoy está bastante demandado. Un importador, por ejemplo, tiene una deuda con el país de origen, con China, que va a pagar una factura. No sé, últimamente el Banco Central no está habilitando el pago de importaciones y se van acumulando
cada vez más importaciones, así que el importador local se encuentra con que está vendiendo un producto que no sabe a qué tipo de cambio lo va a terminar pagando, ¿no? Entonces, bueno, para protegerse ante esa fluctuación, una de las alternativas sería fijar un tipo de cambio comprando futuro de dólar, ¿sí? Eh, y a partir de ahí, dejando fijo un tipo de cambio y sabiéndolo como máximo, vas a pagar tanto. Vinculándolo a esto que nos pregunta o que yo mencionaba en cuanto a futuros perpetuals, que sí se están pudiendo operar en criptoactivos. La alternativa en futuros de monedas, por ejemplo, es ir operando el plazo más corto. Entonces hoy estaría comprando dólar septiembre y antes del vencimiento, antes del último día hábil de septiembre, me pasaría a la posición de octubre. Y antes del vencimiento de octubre me vuelvo a pasar a la posición de noviembre. Y antes de que esté el vencimiento de noviembre, me paso de posición a la posición de diciembre. Y así sucesivamente. Vamos armando el pase de posición. Siempre antes del vencimiento voy teniendo una, una nueva posición en el nuevo plazo. Eh, Incluso muchos mercados listan el producto pase dentro de sus plataformas de negociación, que es una operación combinada que estoy vendiendo, si compro un pase, vendo la posición más corta, vendo dólar septiembre y compro dólar octubre. Y así sucesivamente. Eh, Eso es lo que nos permite una cobertura de tipo de cambio permanentemente. En tasa de interés, supongamos que somos un banco, que tenemos una cartera de bonos y estamos preocupados ante la suba de tasa de interés. Esto los bancos americanos lo vienen sufriendo mucho ante la suba de la tasa de la Fed, así que se pueden anticipar vendiendo contratos de futuros de bonos, ¿sí? Lo que le permite obtener un resultado positivo ante la baja de los precios de los bonos, ante la suba de la tasa, ¿sí? Así que es una típica cobertura de tasa de interés que vienen concretando entidades financieras ante el incremento en la suba de tasa de interés en el último tiempo. En lo que es precio de commodities, algunos ejemplos ya dimos, lo vimos en la primera clase, básicamente. El típico productor agrícola que a nivel local produce trigo, maíz, soja, ¿sí? Puede estar obteniendo una cobertura ante una caída de los precios de su cosecha. ¿De qué manera? Vendiendo un contrato de futuro o comprando un put. De esa manera va a estar obteniendo una cobertura independientemente de cómo vayan fluctuando los precios en el mercado, ¿sí? Eh, Eso existe y se opera muchísimo y desde hace un montón de años. En lo que es los riesgos de cartera, ya lo vimos. Un gestor de fondos que administra una cartera diversificada, ya sea de una serie de acciones, lo que puede hacer esperando un movimiento adverso, puede salir a vender un futuro de índice, ¿sí? Obviamente que tiene que tener relación, mientras más relación tenga el índice contra la cartera es lo ideal, y de esa manera obteniendo cobertura con la venta del futuro de índice, no tiene la necesidad de salir a desarmar la cartera de inversión, ¿sí? Esto incluso creo que habíamos visto un ejemplo puntual. Eh, y en lo que es tasas de interés de variables, también una empresa que tiene un préstamo a tasa de interés variable puede estar preocupada por el aumento de las tasas de interés que le impactan directamente en su costo de endeudamiento. Así que lo que puede hacer es una cobertura con tasa de interés para fijar una tasa futura y así ir pagando su préstamo sin que le impacte en los costos financieros. Esto a nivel local no existen estos futuros, pero sí sepan que afuera se opera muchísimo y que en algún momento quizás
si contamos con más participantes en este mercado, incluyéndolos a ustedes, a inversores o gente que buscan cobertura, seguramente va a crecer y este tipo de productos se puedan también listar. Eh, Dijimos que había estrategias de cobertura y también estrategias de inversión. Eh, Nombramos algunas. La típica estrategia lineal, ¿sí? Que estamos buscando un determinado movimiento. Eh, Otra bastante común estrategia de inversión es diversificando en distintos mercados, también inversiones en commodities o arbitrajes de tasas, ¿sí? Les diría que lo mismo que vimos antes, pero viéndolo desde otro ángulo, ¿sí? Con los anteojos, antes en la filmina anterior estábamos sin anteojos y éramos alguien que estábamos buscando cobertura, ahora nos ponemos otro sombrero, como dice el libro, o nos ponemos otro personaje y somos un inversor y básicamente lo opuesto a lo que vimos antes, alguien que puede utilizar una posición de futuros o una posición de opciones buscando un determinado movimiento, teniendo una posición lineal, estando apalancado. Si nosotros vemos que hay algún producto que está caro o que está barato y creemos que la evolución de los precios va a ir para un lado o para el otro, eh, podemos tomar esta posición. No sé, que estamos viendo de que los productos, no sé, que el futuro de índice S&P Merval está muy barato, que ante el cambio de la selección, ante el cambio de gobierno, en unas elecciones que van a ir para un lado, el índice va a volar. Entonces lo que podemos hacer es comprar el futuro y esperar a que pasen los días, con la posibilidad de estar apalancado, o sea, integrando una garantía que no supera el 20% del nominal operado, podemos comprarnos por 5 lo que estaríamos comprando en acciones físicas, o sea, ¿no? En el activo financiero tradicional como son las acciones. Así que esto, si el movimiento se da efectivamente de suba, podríamos estar obteniendo unos resultados mucho más importantes. Eh, la diversificación de mercados internacionales que permite tener una cartera comprando futuros de índices extranjeros o, eh, o incluso estar comprado un índice extranjero y vendido en la pata local o vendido la pata extranjera y comprado la pata local, ¿sí? Buscando algún tipo de arbitraje. Eso se puede hacer. eh, de hecho, se hace muchísimo. Y de esa manera obtenemos distintos tipos de resultados, adelantándonos a movimientos. Eh, las inversiones con commodity, vamos de vuelta. Somos un inversor, creemos que la soja, el trigo, el maíz, en este ejemplo es con petróleo y oro. No hace falta estar estoqueando productos, no hace falta estar comprando una acción o un CDR de una empresa petrolera o de una empresa minera. Simplemente lo que podemos hacer es comprar un futuro del commodity que nos interese y el commodity que creemos que va a estar subiendo y a partir de ahí obtenemos un resultado, ¿sí? Vuelvo con lo mismo, es una alternativa, una estrategia de inversión con futuras opciones. Eh, y también podemos arbitrar tasa de interés. Creemos que hay tasas que están desarbitradas en distintos productos y con intervención de distintas posiciones podemos estar obteniendo un beneficio sin tener una gran exposición. Esto también permiten los futuros y las opciones. Eh, Existe la posibilidad de sintéticos, ¿sí? El armado de sintéticos. Un sintético básicamente se compone de varios instrumentos financieros para tratar de replicar el comportamiento de otro instrumento o de otra posición sin efectivamente tenerla en la cartera, ¿no?
Eh, en esto, en esta filmina, eh, estamos básicamente armando un sintético de cómo replicar una posición de acciones, comprando un futuro sobre la acción. Entonces, de esa manera no hace falta estar comprado efectivamente en la cartera de acciones, sino de que compramos otro activo y al mismo tiempo, con este activo que estamos comprando, que no está vinculado a la acción específica, lo dejamos en garantía y con esa garantía estamos comprando el futuro, ¿sí? Eh, lo detalla el paso uno 2 3 dice, compra un contrato de futuro sobre acciones de la empresa en la que estás interesado. Para respaldar el contrato de futuros deberás invertir una cantidad de capital igual o similar al valor del activo subyacente, ¿sí? La garantía inicial. Eh, la combinación del contrato de futuro y la inversión equivalente a las acciones de la empresa que nos interesaba. Por ejemplo, podemos estar comprando futuros de S&P y obtenemos el mismo beneficio sin tener el índice en la cartera, ¿no? Eh, a medida que un dato a tener en cuenta que no está de más es el punto 4. A medida que el activo subyacente va cambiando su valor, quizás tendríamos que ir ajustando el precio de la cartera, ¿no? El precio del activo subyacente. Así que tenemos que ir viendo si nos conviene comprar o vender la posición de derivados y ir ajustando nuestra cartera. Eh, Como dijimos, esta estrategia te permite replicar la exposición sin tener la necesidad de tenerlo en cartera. Había algunas preguntas en las clases iniciales, en la siguiente, que decía, ¿cómo operamos efectivamente un futuro en opción? Yo puse algunos tips. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta comitente en una LIC autorizado. En la página de BIMA, ahí tenemos cuáles son los LICs que están autorizados a operar estos productos. Eh, en esa cuenta comitente, cuando la abrimos, se nos va a determinar un perfil del inversor. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Eh, Ese perfil del inversor tiene que estar acorde a las operaciones que queremos hacer. Los distintos perfiles de inversor son conservador, moderado y agresivo. En líneas generales, lo que es operaciones de derivados, lo ideal sería que tengan un perfil agresivo, ¿sí? ¿De qué depende el perfil del inversor? Básicamente de la situación patrimonial, la preferencia de liquidez por parte de si estamos haciendo una inversión de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, y el conocimiento básicamente de los productos. De acuerdo a un cuestionario con este tipo de preguntas que yo les estoy mencionando, con estos factores, se va a determinar el tipo de inversor, si es conservador, moderado o agresivo. En lo que es el plazo, eh, la normativa local toma a corto plazo como menos de un año, mediano plazo entre 1 y 2 años y largo plazo más de 3 años. Y después en cuanto al conocimiento del producto, si conoce el producto, si ha hecho una capacitación sobre el producto, si tiene experiencia en la operación del producto, eh, puede haber alguna pregunta vinculada a si tomo una posición en un determinado activo financiero y ese activo financiero cae el 5%, ¿qué haría? ¿Mantiene la posición? ¿Sale de la posición? ¿Compra, integra más pesos para ante la oportunidad de la baja comprar más posiciones? ¿Sí? Eso también puede ser una pregunta de perfil del inversor, o sea, si está dispuesto a perder 5%, 30% o aguantar hasta el vencimiento, no importa la pérdida que vaya a obtener. Ese tipo de preguntas también hacen a la definición del perfil del inversor, ¿sí? Entonces dijimos que era eh, conocimiento del producto, experiencia, plazo en el que quiere mantener la inversión, eh, y preferencia de liquidez. Si es algo que
no está dispuesto a obtener una pérdida y prefiere esperar o si desarma enseguida, etcétera, etcétera. Eso le va a dar el perfil del inversor y para este tipo de operaciones de derivados, lo ideal sería que sea un perfil agresivo. Eh, una vez que abrimos la cuenta y que ya tenemos el perfil del inversor, lo primero que hay que hacer es fondear la cuenta comitente. ¿Para qué? Para comprar el activo que vamos a integrar en garantías o tener la liquidez para comprar las opciones, para pagar las primas, ¿sí? Eso es básicamente cash. Una vez que tenemos los activos, podemos enviar a través de la plataforma o las órdenes tradicionales, vía teléfono, vía email o canal de mensajería, de acuerdo a la link con el cual estemos operando. Mandamos la orden y ya una vez que la orden está ejecutada y está liquidada la operación, eh, a través de la plataforma de la LIC, vamos viendo cómo evolucionan los distintos saldos eh, de la cartera o de la posición que vayamos teniendo, ¿no? Eh, a partir de ahí, de acuerdo a cómo está evolucionando, podemos decidir ejercer la opción, podemos decidir vender parte de la posición, vender el total de la posición, podemos decidir cambiar una garantía, ¿no? Este activo que tengo integrado en garantía no me gusta más, compro una cartera de otras acciones y mando a garantías esas nuevas acciones y libero los títulos que tenía en garantía y los desarmo. ¿No? Todo ese seguimiento lo vamos a poder hacer a través de la plataforma de la LIC, en la cual vamos a ir viendo nuestra posición y evaluando cómo va día a día. Eso es muy importante. Eh, las fuentes de información, en el caso de Vima, en la página de Vima tenemos, acá nos preguntaban las garantías. Al principio de la clase alguien decía, si tengo un activo poco líquido para sacarme de encima, ¿no? ¿Te acordás? Decía, ¿puedo integrarlo en garantía? Como si estuviera sacando un primo Sí. que no quiere tener en su casa, ¿no? Bueno, acá antes de empezar a operar, ingresamos a la parte de la página de Vima. Hay un menú especial de garantías y vemos los activos que están integrados en garantías. Eh, También en la página de Vima tenemos ahí un botoncito que dice precios de futuros en vivo y nos va a abrir la plataforma de Vima Data donde podemos elegir derivados o los distintos activos y poder ver las cotizaciones en vivo y en directo. Eh, También cuando hablábamos de la importancia de conocer el producto antes de empezar a operar o de mantenernos informados en cuanto a la actividad, si hay un incremento de una exigencia de garantías o no. eh, También en la página de Vima tenemos un menú a la derecha donde está la parte de regulación, circulares, y ahí tenemos un buscador donde podemos poner futuros y nos va a traer toda la comunicación y la normativa vigente para las operaciones de futuro o para los distintos contratos que estemos buscando, ¿sí? Eh, en el menú que tenemos a la derecha tenemos un desglose ahí, podemos verlo. Eh, También en ese menú tenemos la pata de calendario, donde tenemos los días que se están negociando, o los feriados, o cuándo hay vencimiento. El calendario, tanto como los horarios, son fundamental para saber dónde estamos parados y cómo vienen los días o los meses siguientes en cuanto a actividad. Eh, sería el fin del curso. Estoy abierto a preguntas finales. Agradecerles por la paciencia, agradecerles por compartir conmigo estos tres días de curso. Así que queda abierto a cualquier tipo de preguntas. Tenemos unos minutitos y nada, no sé si estás viendo ahí algo. Sí, estuvieron preguntando mucho justo antes de que vos pasaras la información de Vima sobre
datos de los contratos, fechas, horarios, todo eso, como bien dijo Sebas, está en la página de Vima. Eso lo pueden consultar desde ahí. Igual se fueron respondiendo algunas preguntas por el box. Y, y bueno, acá también tenemos algunas preguntas que quedaron de la presentación. Ok. Dice Mario, ¿todos los activos financieros sirven de garantías? ¿Una ON cuenta como garantía? Bueno, Justamente acá viene la parte claro, de que podés te- fijarte qué garantías podemos tomar exacto. dentro de la Exactamente, página. de acuerdo a la liquidez que tenga el mercado, que tenga el activo en el mercado, el área de riesgo de Bima va a determinar si está incluido dentro de los activos aceptados en garantía o no. Hay que ir a buscar ese PDF al link que yo mostraba, en donde podemos ver si el activo que vos tenés en cartera está aceptado en garantía o no. Quizás hoy no está aceptado en garantía y en 2 meses está aceptado. Va a depender mucho de, de si es un producto nuevo. No sé, en el caso de las licitaciones, no sé, las licitaciones del Tesoro, generalmente ese primer día que el Tesoro liquidó la especie, no está aceptado, pero ya al día siguiente o a los 2 o 3 días, inmediatamente ya se agrega la nueva especie eh, al listado de activos aceptados. Así que va a depender un poco de la vida del producto que estemos evaluando, ¿no? Tal cual. Acá hay otra última consulta que vamos a tomar. Dice, en el caso de ciertos CDRs, CDRs de una empresa particular que lo están por deslistar, ¿no serviría como garantía? Bueno, de la mano de lo que veníamos hablando No, recién. tampoco. O sea, imagínense que si hay un CDR que se va a deslitar por algún motivo, seguramente no, el área de riesgo no lo va a tomar en garantías. Acuérdense, lo más importante es lo siguiente. La garantía está ante un caso de incumplimiento y la garantía tiene que ser de simple ejecución. Si yo tengo una garantía que no la puedo ejecutar, no me va a servir como tal y me va a generar un dolor de cabeza y probablemente me genere una posibilidad de incumplimiento. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es todo lo opuesto a lo que se vienen preguntando o lo que vienen planteando. Es, ¿cuáles son los activos líquidos que a mí me permiten estar cubiertos ante una situación de, de extrema volatilidad y que haya alguien que no pueda pagar, que no haya alguien que no pueda cumplir, que ese activo que dejamos de tener en garantía sirva como fusible y el mercado siga operando sin ningún tipo de problema? O sea, el activo que dejamos en garantías tiene que ser un activo líquido y que sea de fácil liquidación. ¿Para qué? Para que si hay algún incumplimiento, ese activo se ejecuta y automáticamente toda la operatoria sigue sin ningún tipo de inconveniente o incumplimiento. Tal cual. Eh, La Esa idea es es la no idea de la tener que garantía. llegar a incumplir, No, claramente, la idea, yo les contaba, creo que en la primera o en la segunda clase, no sé, en 20 años operando este tipo de productos, nunca me pasó que le tuviera que liquidar a nadie. Eh, entonces, la idea es no tener que incumplir. Y si alguien está incumpliendo por algún motivo, que esa garantía sea lo suficientemente líquida y lo suficientemente ágil para cubrir sin ningún tipo de problemas. está clarísimo, Sebas. Bueno, también Esa es hay la idea de la garantía. muchos mensajes de agradecimiento y felicitación porque fue muy clara tu clase. Así que, Bueno, bueno, les muchas gracias. agradecemos. Yo les decía que son temas complejos, a esta hora es muy complicado y la no interacción con la gente, o sea, no poder verle las caras para saber si me están siguiendo, no tener la posibilidad de la pregunta inmediata y una respuesta inmediata y no estar acumulando una duda, o sea, créanme que cuando la clase es en vivo y en directo tiene otra dinámica y el conocimiento se transmite desde otro lado. Es un poco incierto a veces para los que estamos enfrente de una pantalla transmitiendo un concepto.
no sabiendo si del otro lado qué está pasando, pero bueno, tenemos la ventaja de que he visto en los chats, hay gente de Mendoza, gente de Neuquén, gente de Córdoba, gente Sí, de todo el país, es súper federal esta iniciativa y tener la posibilidad de acceder a través de un video en cualquier horario y desde cualquier lugar es súper interesante, así que compensa el hecho de no estar en vivo y en directo. Para mí perfecto. eso es lo más importante. Y también agrego, Sebas, que las preguntas que hayan quedado sin responder, porque seguramente deben haber quedado algunas, si bien yo estuve respondiendo algunas por el chat, las pueden mandar a vimaeduca@vima.com.ar, que ahí también las vamos a estar derivando con Sebas para que él las pueda también responder, así quedan todos con las dudas salvadas. Bien, Y, bien, y bien. bueno, eh, creo que quedó muy claro el concepto, sobre todo los puntos más importantes de toda la presentación. Garantías quedaron claras. Espero que todos se puedan sumar al próximo encuentro, que es el 2 de octubre, que ya va a pasar a ser el taller número 4 de 8:30 a 10:30. Recuerden que ya están inscriptos, 2 y 4 de octubre, próximos encuentros. Y bueno, agradecerte a vos, Sebas, todo el tiempo y todo el conocimiento que nos transmitiste. Muy buena la clase. Y bueno, quedamos en contacto para los próximos talleres. Recuerden que Fantástico. también, perdón, Perdón, déjame agradecer, Noé, y ya con esto termino. Gracias a Vima, gracias por la convocatoria y gracias a todos los que participan y hacen que este Vima Educa sea tan interesante. La verdad es que eh, con la participación de más inversores, con la participación de más gente que busca cobertura, vamos a lograr obtener un mercado más grande. Así que es fundamental, la participación de todos. Muchas gracias. gracias a vos, Sebas. Muy buenos días a todos. Que continúen bien la semana y nos estamos encontrando en el próximo Vima Educa.